Ya, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, buenas noches compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar el tema de sífilis. ¿La que sigue, por favor? ¿Quién es? López Rosales. Verónica. ¿Y quién más? Sheila Monserrat y Mircia Andrea. López Rosales, Mejía Molina y Morales Quiñoz. Ok. La que sigue, por favor. Empezaremos definiendo sífilis. Esta es una enfermedad de transmisión sexual que va a ser causada por la espiroqueta Treponema pallidum y subyacente a esto por su subespecie pallidum. Esta va a ser caracterizada por diversos fases de actividad y van a estar separadas por periodos de latencia, aquí en las cuales el paciente se va a encontrar asintomático. La que sigue, por favor. Dentro de la etiología, primero tenemos que definir que esta bacteria pertenece a la familia de las espiroquetas. De estas hay cuatro géneros en las cuales cada una tiene diferentes enfermedades. La que correspondería a sífilis sería la treponema. Esta a su vez va a tener diferentes subespecies que van a ser la pallidum, la pertenue, la endemicum y la caratum. Cada una de estas enfermedades va a componer a la trepanomatosis. Sin embargo, la que conlleva a la sífilis venérea va a ser la pallidum, porque esta va a ser la única subespecie que va a poder ser transmitida por contacto sexual. Las otras van a ser conocidas como trepanomatosis endémicas o no venéreas, por las cuales se denomina que cada una de ellas va a poder transmitirse, ya sea por contacto sexual o no, o también por algunas lesiones o microtraumatismos que ocurren en la piel. También una manera de poder distinguirlas, ya que son estructuralmente muy semejantes la una de la otra, van a poder ser diferenciadas debido a las características demográficas y a su vez también de algunas manifestaciones clínicas que presentan. Si bien solamente nos vamos a enfocar en la subespecie pallidum, pues cada una de las demás van a ser endémicas de algunas regiones como zonas cálidas y húmedas, ya sea del Mediterráneo o de algunas otras áreas de ese tipo. Y pues pallidum se distribuye mundialmente. Por otro lado, yendo a las características específicas que tiene este organismo, se constituye que mide de alrededor de 6 a 15 micras y va a estar constituida o va a tener una forma helicoidal. A su vez, se presenta que va a tener de 6 a 14 espirales, como su nombre de espiroqueta lo dice, y va a estar constituida por dos membranas, una interna y una externa. La interna va a ser una citoplásmica trilaminar, que esta va a estar constituida por peptidoglucanos. Estos a su vez le van a conferir la característica de que tenga rigidez estructural. Y a su vez la externa, a diferencia de otras bacterias, va a carecer de lipopolisacáridos y va a tener pocas proteínas de superficie en esta membrana. A su vez, si podemos ver en la imagen, entre ellos existe un espacio periplásmico y ahí se localizan algunos flagelos. En realidad son fimbres, pero se nombran más como que son flagelos, y eso le dan la característica de que pueden ser movibles, o les da la característica de que puedan moverse. Hay una teoría que indica que debido a estas características que tiene la membrana externa de este patógeno, le da como cierta resistencia que no pueda ser como identificado a primera vista por los agentes inmunológicos innatos, ya sean del organismo. Pero pues esos a su vez, por un mecanismo que aún no se conoce, pues llegan a ser reconocidos y por lo cual la infección es dada. Y pues por lo mismo también se le conoce como un patógeno sigiloso por lo mismo de estas características estructurales. La que sigue, por favor. Vamos a tener con respecto a la transmisión, que va a ser por contacto sexual, van a ser las relaciones sexuales sin protección y solo se va a poder transmitir cuando tiene lesiones contagiosas, como lo son el chancro, las placas mucosas, exantemas cutáneos y condilomas planos. También lo que nos mencionaba Vero del contacto o contagio no venéreo, que va a ser a través de transfusión sanguínea, trasplantes de órganos,
bueno, y van a ser menos frecuentes, al igual que el embarazo. También la transmisión materno-infantil se va a dar a partir de la placenta, y estas lesiones, lo que se va a conocer como sífilis congénita, se puede dar en todo el embarazo, pero las lesiones van a aparecer a partir del 4 mes de gestación, porque es cuando se desarrolla la inmunidad en el feto. También tenemos que esta enfermedad se puede prevenir o va a disminuir el riesgo de adquirirla mediante el uso correcto de preservativos, y también vamos a tener que la transmisión o la contagiosidad va a disminuir de cuando inicia a sus diferentes etapas, porque va a ir disminuyendo la contagiosidad. Eso lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología. También vamos a tener la epidemiología. Estos son datos de la OMS del 2016, que dice que en el mundo se produjeron alrededor de 5.6 millones de nuevos casos de sífilis y predomina adolescentes y adultos de entre 15 a 49 años. Y también tenemos datos del 2015 de 37 países, que se estima que hubo 22.800 casos de transmisión materno-infantil. Y tenemos que de estos casos, aproximadamente el 50% con sífilis no tratada, las embarazadas, transmitieron la infección a su hijo antes del nacimiento. También vamos a ver que la carga se distribuye de manera distinta. Tenemos que se distribuye del 1 al 27% en hombres heterosexuales y otros hombres. Aquí lo refiere como hombres que tienen relaciones con otros hombres, y el 5.5 al 14%. Esa es la distribución de la enfermedad en diferentes áreas del mundo, y lo divide en el total, en el número de hombres y mujeres. Y también vamos a tener que, por ejemplo, en África, en el Mediterráneo Oriental y en el oeste Pacífico es mayor en mujeres, y en América, en Europa y en el sureste de Asia es mayor en hombres. También vamos a tener que en esta gráfica de acá abajo nos muestra que casos del 2010 al 2016 vamos a ver en las primeras dos líneas, que son mujeres y hombres, en negro y en verde. Es mucha diferencia con los casos registrados en hombres heterosexuales, es lo que refiere la bibliografía. Bien, para pasar a la patogenia de la enfermedad, Pero ¿sí se escucha? ¿Sí? Ah, ok. Para iniciar la secuencia patogénica, esta primero se tiene que, clásicamente se dividía en una fase primaria, en una secundaria y una terciaria. Y todo esto dependía de que fuera diagnosticado la persona y que fuera llevada con tratamiento, o si no, pues esto seguía con un pues seguía la secuencia, vaya. Y pues la patogenia inicia cuando se da una exposición. Esto es, pues como ya se había mencionado, por contacto sexual. Y esto puede ser genital o boca genital. Además de esta situación, es importante decir que es por la transmisión de los treponemas, en este caso de treponema pallidum, hacia la piel durante el contacto. Esto puede deberse a que haya lesiones en la piel o que el treponema pueda ingresar hacia las mucosas que estén bien íntegras. La anterior. La anterior, por favor. Entonces, una vez producido este contacto íntimo, hay un periodo de incubación. Se dice que la media es de 21, bueno, hay estudios que dicen que la media es de 21 días, aunque si se llega a los extremos es de 10 a 90 días. En este periodo de incubación es cuando los treponemas atraviesan las membranas mucosas íntegras o erosionadas en la piel. Una vez que ya se alojaron dentro del epitelio o bajaron hacia el epitelio, puede pasar dos cosas, o pasan dos cosas. Hay una multiplicación local y también en el sitio de la inoculación, y
Otro de ellos es de que puede haber una diseminación. Esta diseminación se explica porque alguna de estas bacterias o de este patógeno pueden alojarse en el sitio de inoculación y otras pueden diseminarse ya sea por vía linfática o por vía hematógena. A su vez, hay una hipótesis en la que sugiere que hay una penetración de uniones celulares. Esto quiere explicar que para que se pueda consolidar la infección, necesita haber una adherencia de este patógeno hacia cada una de las uniones estrechas que están en cada unión unicelular. Esto ayudaría a que pudieran estabilizarse y a su vez provocar o dar una diseminación. Y como ya lo había mencionado, por ciertas características estructurales que tiene la membrana externa de la treponema, esto va a evitar la detección de ciertos patrones moleculares asociados a patógenos, en los cuales se puede evitar de manera innata o al principio que puedan ser detectados. Sin embargo, pueden, por un mecanismo que no se conoce, como ya he mencionado, pueden llegarse a detectarse pues, después. Ya que sí. Siguiendo de esta fase de incubación, ocurre una fase primaria. Esta fase primaria va a ser clínicamente detectable, o en algunos casos no, por la aparición de una lesión ulcerosa que no duele y que no es pustulosa, que es denominada el chancro. Este chancro va a durar de 4 a 6 semanas y va a evolucionar o va a curar de manera espontánea. Esto se va a deber a que una vez adherido y quedado el treponema en el sitio o en el sitio de la lesión inicial, hay una infiltración perivascular. Y esto ya se decía que se quedan o permanecen dentro del endotelio vascular. Aquí va a haber una infiltración de diversas células en las cuales se incluyen a linfocitos de CD4, CD8, algunos macrófagos y algunas otras células plasmáticas que se junten. Vaya. Y a su vez va a haber una obliteración de los vasos finos. Esto por lo mismo de la infiltración que se va a ocurrir de todas las células que están tratando de detectar a esta infección. Esta obliteración en los vasos finos puede llegar a causar una endarteritis. Esta endarteritis sería una inflamación de la túnica íntima, perdón, que está en los vasos. Y a su vez, si nosotros llegamos a obstruir esa lesión, en algún momento va a llegar alguna necrosis de este tejido. Por lo tanto, todo esto explicaría cómo existe esta lesión del chancro. Como ya había mencionado, esta lesión puede llegar a curar de manera espontánea. Si bien en un momento el patógeno no fue reconocido, en un momento después lo hace. Entonces quiere decir que algunos patógenos que fueron opsonizados, sí, como chancro duro, que algunos patógenos que fueron opsonizados y que finalmente fueron fagocitados, puede dar a entender por qué este chancro puede involucionar. Y pues ya, en la imagen que podemos ver de su lado izquierdo hacia abajo, podemos ver cómo es el chancro indoloro. Normalmente esto ocurre en la lesión principal y en algunas ocasiones esta no puede ser detectada por el mismo paciente, entonces pasa desapercibida en muchas de las ocasiones. Esto se localiza mayormente en la región perianal o en otras situaciones y además de esto, por la infiltración puede haber una linfadenopatía que va a ser regional. En algunas bibliografías mencionaban que solamente se limitaba a la región inguinal. Secundario a esto existe una fase secundaria. Esta fase secundaria, siguiendo todo el proceso que ha habido de una infiltración perivascular, ahora trae consigo un exantema generalizado. Esto puede ser caracterizado porque ya no está el chancro, pero ahora hay lesiones mucocutáneas que también pueden ser escamosas. O es considerado como que este exantema que se va a dispersar por todo el cuerpo y puede diseminarse. Entonces empezaría en el tronco y se diseminaría a nivel de las extremidades. Los principales focos que tiene es el que afecta a las plantas y a las palmas de las manos. En algunas ocasiones, igual la bibliografía menciona que se respeta en muchas ocasiones la región de la cara. Sin embargo, estas lesiones pueden encontrarse en la región peribucal. Si bien secundado a esta infiltración, en las imágenes histopatológicas que vemos, la primera es de una endarteritis obliterante. Lo que podemos ver en el conjunto es todas aquellas células que se están infiltrando dentro de un vaso fino. Y en la otra imagen podemos observar que dentro de ese mismo vaso
No sé si se alcanzan a ver bien, pero en el centro hay unos puntitos rojos. Esos puntitos rojos son las treponemas que permanecen en el vaso o que pasan sobre el vaso capilar, y a su vez está todo el filtrado de todas las células plasmáticas que se están conjuntando. Mencionan también que en esta fase secundaria puede haber una invasión al sistema nervioso central. Esto dado porque esta fase es una fase diseminada, entonces puede afectar a cualquier órgano diana. En este caso puede ser al sistema nervioso central. En muchas ocasiones durante esta fase no puede haber o no muchas veces se presentan manifestaciones clínicas, pero puede haber alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ya sea como aumento de proteínas, entre otros. La que sigue, por favor. Antes de pasar a la sífilis terciaria, se mencionan dos periodos, como ya lo había mencionado en la definición, que hay periodos latentes. Hay un periodo latente que es asintomático precoz, que es durante el primer año después de la infección. En este periodo el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, pero puede ser detectado mediante algunas pruebas serológicas. Y en el otro caso es la sífilis latente tardía, que igualmente es asintomática con las mismas alteraciones, solamente que este es después de un periodo de tiempo de alrededor de 2 hasta 10 años. Entonces, secundaria a esto existe la sífilis terciaria. Esta sífilis terciaria va a conllevar a que después de toda la diseminación y el infiltrado perivascular que se ha dado literalmente a casi cualquier parte del cuerpo, ajá, sí, lo que dice, esta sífilis terciaria puede ser em, dada después de un periodo de tiempo muy grande, ya sea desde los 5 hasta los 30 años. Y la mayoría de los pacientes que caen aquí es el 30% que no ha estado medicado o que no ha sido diagnosticado. Y también son la mayoría de los pacientes que tienen sífilis terciaria es porque están con una infección concomitante, ya sea, bueno, principalmente del virus de VIH. Como ya lo había mencionado, pues va a haber una diseminación a cualquier órgano. Y pues las tres enfermedades principales es la sífilis cardiovascular, la goma y la neurosífilis. En el caso de la sífilis cardiovascular, ya lo había mencionado que es una endarteritis obliterante. Esto se va a dar principalmente en vasos de calibre mayor, como lo sea la aorta y el callo aórtico. Aquí la principal afección es de que se altera la vasa vasorum. La vasa vasorum van a ser aquellos vasos fisiológicos que van a estar como en paralelo a la capa adventicia de las arterias de gran calibre, y estos le darían todos sus nutrientes y todo el aporte sanguíneo y todo lo que necesitaría. Entonces, si con la infiltración hubo como una obstrucción, esto no solo causaría como un proceso isquémico, sino que habría una necrosis, y esto terminaría con las fibras elásticas y lo volvería como fibrocartilaginoso, por lo cual perdería su elasticidad cada una de estas arterias. Y pues es principal en la aorta y en el callo aórtico. Esto ocurre mayormente en el 15% de todos los pacientes de sífilis terciaria y es a un periodo de tiempo de 5 a 15 años. En el caso de la goma, que es una de las lesiones características de la sífilis terciaria, normalmente considerada como benigna, se consideran que son como lesiones, lesiones necrosantes granulomatosas, y debe su nombre a porque su consistencia es como una forma como viscosa, más para la goma. Principalmente van a ser como placas eritematosas y van a tener una cicatrización central. Como se ve en la imagen que está en la pierna, pareciera que está rodeado como por un halo eritematoso, y secundado a eso en el centro hay como un centro de cicatrización, o en algunos casos puede ser de necrosis. Esta lesión no solamente se queda en la piel, sino que también puede ocupar cualquier espacio visceral que esté dentro del organismo, ya sea piel, huesos, sistema nervioso central, hígado y vaso. Y en el caso de la neurosífilis, estos van a ser aquellos pacientes que desde un principio pues tuvieron alteraciones, pero no tuvieron alguna manifestación clínica en la que se manifestara que estuviera alterándose el sistema nervioso central. Estas pueden dividirse en dos, de acuerdo al periodo de tiempo y por las manifestaciones clínicas que presente cada uno.
En el caso de la precoz, neurosífilis precoz, es de 1 a 10 años después de la infección inicial por el patógeno. Y eso solamente se basa en la meningitis y en la sífilis meningovascular. Estos van a deberse a esta infiltración no solamente de linfocitos, sino de células plasmáticas que van a afectar ya sea a pequeños vasos o vasos de gran calibre en el cerebro y de las meninges. Y en el caso de síndrome, sí, en el caso de los síndromes parenquimatosos tardíos, que son alrededor de los 10 años, presentan dos manifestaciones características causadas por las espiroquetas, que son la paresia y la tabes dorsal. La paresia va a ser denominada porque debido a esta infiltración, no solamente se están afectando las asas posteriores y pues van a tener complicaciones clínicas que se las van a mencionar después. Y pues esto secundario a la infiltración y que va a haber como un desabasto en todos los nutrientes que deben de compartirse. También la tabes dorsal o de latín como confusión de espalda va a ser aquella manifestación en la que se va a perder la sensibilidad o ver una paresia total. Igual, estos se los van a manifestar ahorita en el cuadro clínico que presenten. ¿Alguna duda aparte de alguna duda? Comentario, sugerencia. Y pues de nada más en este cuadro, pues resumo todo el proceso que tiene la patogénesis con sus manifestaciones clínicas, la infección por treponema pálido. A su vez, en los periodos de la sífilis primaria y la secundaria van a ser aquellos etapas en las cuales la persona es infecciosa. Y en el otro, que sería un periodo latente, es un contagio que podría deberse en una persona embarazada hacia el producto, pero esto debería de ser de un periodo de tiempo de 2 a 4 años. Ahora sí, la que sí. Bueno, y con respecto al cuadro clínico vamos a tener a la sífilis primaria y vamos a tener que el periodo de incubación es de 21 días en promedio, pero puede ir de 10 hasta 90 días. La lesión característica de la sífilis primaria va a ser el chancro, que va a ser una pápula, lo describen en forma de botón, que se va a presentar en la zona de inoculación, ya puede ser genital o extragenital. También describe que esta pápula se va a transformar, bueno, va a erosionar, va a ser indolora y posteriormente va a ser una úlcera, va a tener bordes, bueno, va a tener un borde elevado y también van a tener una exudación escasa. También vamos a tener que la localización va a ser diferente o va a variar un poco en hombres y mujeres. En hombres se va a presentar en pene, conducto anal, recto, boca y genitales, y en mujeres se va a ver en cervix y vulva. Y también por esto dicen que en hombres homosexuales y en mujeres puede pasar de inadvertido el chancro y por eso no se detecta en esta fase inicial. También el chancro, se me olvidó mencionarles, mide alrededor de 1 a 2 centímetros, es blando y también se va a presentar a linfadenopatías, principalmente van a ser inguinales, van a ser indoloros, firmes y la van a supurar. No importa si el chancro se encuentra en la región genital o anal, se va a presentar de igual forma la linfadenopatía. Y también del chancro suele ser la aparición única, pero puede variar entre que sea múltiple o se puede presentar en espejo. Y de la sífilis secundaria tenemos que se va a presentar de 2 a 6 meses de la infección primaria, de 2 a 10 semanas de la aparición del chancro o también de 6 a 8 semanas de la cicatrización del chancro. Vamos a tener, bueno, ahorita les digo que se va a caracterizar, pero se va a acompañar de fiebre, faringitis, pérdida de peso, malestar general, anorexia, cefalia y meningismo. En el meningismo se va a incluir la TEA, que va a ser rigidez nucal, fotofobia y cefalea.
También vamos a tener, como los mencionaba Vero, lesiones mucocutáneas que van a ser asintomáticas y también en algunos casos, en el 5%, se suele presentar alopecia irregular, que va a ser principalmente en piel cabelluda, en barba y en párpados. Y aquí vamos a tener que vamos a tener que el principal va a ser el exantema primario, en el cual se va a caracterizar de mápulas y pápulas que van a ir de 0.5 centímetros a 1 centímetro, van a ir de redondas a ovaladas y el color lo describen como pardo, rosado o rojizo. Este va a verse principalmente no, perdón, eso va a ser el primero, y luego va a haber otro tipo de manifestación en el cual se van a volver las lesiones escamosas, pustulosas, o también lo refieren que se ve como acniforme. Estos se ven principalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies, y también se va a presentar, hace rato lo mencionaban en el chat, lo de el condiloma lata, que van a ser estas pápulas suaves aplanadas en la parte superior y van a ser húmedas de color rosa bronceado. Bueno, aquí en la imagen nos muestra, es en la región perianal. Bueno, más o menos. La tríada que les decía del meningismo es rigidez nucal, fotofobia y cefalea. Eso es con respecto a la sífilis secundaria. Perdón, regreso. Y bueno, este es el exantema primario que les decía. Y aquí tenemos las lesiones. La lesión papuloescamosa en el primero nos muestra una única lesión. Y en el segundo son pápulas queratóxicas que son múltiples y son en la palma de la mano igualmente. Luego vamos a tener aquí, como nos mencionaba Vero, la sífilis latente. Bueno, en el cuadro clínico no entra mucho, pero lo mencionaba porque sí se puede hacer a lo mejor algún diagnóstico con base a los antecedentes de lesión, ya sea de sífilis primaria o secundaria, y también, como nos menciona ahí, antecedentes de exposición en el parto de algún lactante. Y aquí no hay signos ni síntomas. Y ya después viene la sífilis terciaria y tardía, en el cual, sí, eso va a ser una lesión muy infectiva. Todo esto, lo que les mencionaba anteriormente, ahí como lo menciona Gillian. Y de la sífilis terciaria y tardía, les decía que la lesión principal va a ser la goma, que estas van a ser placas nodulares o pápulas escamosas que pueden ulcerarse, formar círculos y un aro, y se ven principalmente en piel cabelluda, cara, en las pantorrillas y el tórax, es este que les muestro en la primera imagen. Sin embargo, la goma también, este tipo de lesión va a tener una afectación interna que va a verse en el sistema esquelético, que son los huesos, se va a ver en los huesos largos de las piernas, en la bucofaringe y las vías aéreas superiores, que aquí se va a mostrar la perforación del tabique, el paladar, y también va a tener afección de laringe, hígado y estómago. Aquí está la perforación, y este es un dato característico de la sífilis terciaria, que ya lo conocen, es la nariz en silla de montar. Con respecto al cuadro clínico, sin embargo, también los mencionaban, vamos a tener otras afecciones y van a ir apareciendo con el tiempo, que aquí en esta parte les pongo el tipo de afección, el tiempo y las manifestaciones. Como su nombre lo dice, la neurosífilis asintomática obviamente no va a tener signos ni síntomas, pero mencionaba que sí se va alterado el líquido cefalorraquídeo. Dice que más bien no es el tiempo de aparición, sino que puede pasar de una neurosífilis asintomática a una sintomática en 10 años. Realmente el tiempo es muy, muy variable. Después tenemos a la sífilis meningia, que puede aparecer menor a 1 año de la infección, en el cual se va a presentar con cefalea, náuseas, vómito, rigidez de la nuca, parálisis de pares craneales, convulsiones y cambios del estado mental. Aquí también creo que es importante destacar que se podría hacer una detección temprana
y oportuna en este punto, donde todavía es reciente la infección. Después tenemos la sífilis meningovascular, que va a ir de 5 a 10 años después de la infección y se va a presentar con encefalitis subaguda, acompañada de síndrome de accidente cerebrovascular, síndrome vascular progresivo, después la paresia general, que va a ir después de 20 años de la infección. Y aquí lo que vamos a tener va a ser paresia, alteraciones del afecto, van a estar hiperactivos y esas son las pupilas características que van a tener. Bueno, ahorita les pongo una foto. Y también el aspecto sensorial se va a ver afectado y van a tener alucinaciones, delirios, alucinaciones y también se van a ver afectadas las funciones mentales superiores. Esas son las pupilas que les mencionaba y realmente son pupilas anisocóricas, es característico de esta fase. Después vamos a tener al tabes dorsal que se va a presentar de 25 a 30 años después de la infección y va a haber marcha táxica, una base amplia, arrastre del pie, va a tener trastornos de la vejiga, impotencia, reflexia, pérdida de posición, dolor profundo. Y también aquí va a tener algo que se llama articulaciones de Charcot. Y este va a ser la destrucción ósea que se va a dar en esta, como les decía, la goma también va a tener afecciones esqueléticas y aquí va a afectar el tejido óseo. Entonces va a haber una destrucción de las articulaciones. Y eso, bueno, este es en un niño de 8 años, me parece. Bueno, de un niño, pero también se va a presentar en adultos. Y la sífilis vascular va a ser de 10 a 40 años después de la infección y va a haber una aortitis no complicada, insuficiencia aórtica, aneurismas o estenosis de los orificios coronarios. Eso con respecto a la sífilis terciaria. Luego vamos a tener a la sífilis congénita y va a tener diferentes tipos de manifestaciones, las iniciales y las tardías. Y en las iniciales vamos a tener que van a aparecer ampollas o vesículas en las palmas de las manos y plantas de los pies. En la imagen de hasta abajo va a aparecer descamación superficial, petequias y lesiones papuloescamosas. También se va a presentar, disculpen, no les mencioné, este es antes de los 2 años y esta sí es infecciosa. También puede presentar rinitis o catarro nasal, cambios óseos, ostocondritis, ostitis y periostitis. Y también se puede presentar hepatoesplenomegalia, ictericia, linfadenopatía, anemia, trombocitopenia y leucocitosis en los laboratorios. También de las manifestaciones tardías, que es después de los 2 años, esta ya no es infecciosa. Va a haber sífilis cardiovascular, queratinitis intersticial, lo que les muestro en la imagen, pérdida de la audición por afección del octavo par craneal, artropatía recidivante, que va a tener derrames bilaterales de la rodilla, también va a tener un problema articular y también puede ocurrir neurosífilis asintomática en el 33% de los pacientes y sintomática en el 25%. Y aquí son igual de la sífilis congénita, los estigmas clásicos o residuales, que los principales, van a ser estos dientes característicos, que son los dientes de Hutchinson, y que van a ser estos dientes, se van a ver espaciados y van a tener una muesca en la parte central, o también se pueden ver algunos incisivos puntiagudos. También van a tener los molares en mora, que van a ser estas cúspides múltiples o mal desarrolladas, y también tibias en sable y el característico puente nasal en silla de montar. También pueden presentar otros cuantos como estrías que van a ser en los ángulos de la boca causados por una infección bacteriana, coriorretinitis, atrofia óptica y opacidades de la córnea debidas a la queratitis intersticial. Bueno, vamos a empezar hablando del diagnóstico. Pues es importante tomar en cuenta las manifestaciones clínicas que ya nos acaba de mencionar mi compañera, también los factores de riesgo a los que ha estado expuesto el paciente, es decir, sus prácticas sexuales, el número de parejas, si también, por ejemplo, pacientes que su pareja ya tiene esta enfermedad de transmisión sexual, entre otras.
Vamos a hablar que existen métodos de detección directa. Primero voy a hablar de esos, de la microscopía. En primer lugar, pues vamos a tener el examen en fresco con microscopía de campo oscuro. Este pues va a ser el método de diagnóstico más rápido y directo en las fases primaria, secundaria y la congénita precoz. Para esto, pues lo que se va a hacer es tomar el exudado de las lesiones, como el chancro, el condiloma plano y las lesiones mucosas, ya que estas van a contener una gran cantidad de treponemas. Como les mencionamos al principio, pues morfológicamente esta espiroqueta pues va a ser helicoidal y va a ser muy delgada, es por eso que no se va a poder diagnosticar mediante un microscopio de luz normal y por eso se utiliza la microscopía de campo oscuro. En esta pues se van a poder visualizar los treponemas móviles, y una desventaja que tiene es que las lesiones bucales o anales es difícil de diferenciarlas de otros treponemas no patógenos. En este caso, leí que, por ejemplo, se tendría que realizar el examen 3 veces para poder excluir el diagnóstico, y en las 3 tendría que salir negativo. Otro va a ser la inmunofluorescencia directa, que esta va a consistir en una tinción con anticuerpos policlonales fluorescentes dirigidos frente a treponema pallidum en los frotis desecados de lesiones sospechosas, y van a ser fijados con acetona o metanol. Esta va a ser en cuanto a, va a tener casi la misma sensibilidad que la microscopía de campo oscuro, sin embargo va a ser más específica. La siguiente, por favor. Otra va a ser la demostración en tejidos, en la que para esto se realiza mediante una biopsia. Se toma una muestra cutánea de ya sea de sífilis secundaria o estadios sifilíticos tardíos, como lo es la goma. En una vez que se tiene el material, se lleva a cabo una impregnación argéntica o bien una tinción inmunofluorescente. Y también la reacción de cadena polimerasa, que pues como bien sabemos analizan la presencia de material genético y a través de la amplificación y detección de su secuencia genética específica. El PCR va a tener una sensibilidad de 78% y una especificidad del 100%. Esta pues va a ser muy útil sobre todo en aquellos casos en los que la sífilis hacer el diagnóstico de sífilis sea más complicado, como por ejemplo en la sífilis tardía o también en la sífilis congénita. Y la ventaja que tiene es que pues es muy poco probable, o más bien no va a haber falsos positivos. Hoy en día estas pruebas casi no se utilizan más que en los laboratorios de investigación, pero igual se las menciono. Las que sí se utilizan pues van a ser las pruebas serológicas. Siguiente, por favor. Las pruebas serológicas, que se van a dividir en dos. Vamos a tener pruebas reagínicas o no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas van a cuantificar la concentración de IgG y de IgM contra un complejo antigénico de cardiolipina, lecitina y colesterol. Estas pruebas van a ser el RPR, que es la reaginina plasmática rápida, la cual pues es la más fácil de usar y se realiza con suero no calentado, y la VDRL, que es Venereal Disease Research Laboratory, que esta pues es la prueba de elección sobre todo para el diagnóstico de neurosífilis en una muestra de líquido cefalorraquídeo. En esta prueba el suero va a ser previamente inactivado, se va a colocar en un portaobjetos y con el antígeno que les acabé de mencionar de cardiolipina, lecitina y colesterol, y se va a ver su capacidad de floculación. Si tiene una buena capacidad de floculación, pues significa que efectivamente la prueba es positiva. Estos estudios pues se positivizan a los 10 a 15 días después de la aparición del chancro, lo que va a justificar su sensibilidad disminuida en la sífilis primaria. Estos métodos pues también se van a utilizar sobre todo para evaluar la eficacia del tratamiento, ya que la literatura mencionaba que una vez que se empieza a administrar el tratamiento, aproximadamente a los 6 meses, se tiene que ver una reducción de 4 títulos, así lo menciona, de 4 títulos o de 4, así me fue el nombre, diluciones, para poder ver si efectivamente el tratamiento está sirviendo.
En caso de que los títulos sean mayor de una razón de 1 a 4, puede hablarnos de una infección activa o de una reinfección, y en caso de que sean menores de una razón de 1 a 8, puede indicarnos un falso positivo. El falso positivo pues puede estar dado pues por diversas cosas, como por ejemplo infecciones virales, también por infecciones parasitarias, el embarazo, toxicomanías y la edad avanzada. Dentro de las pruebas treponémicas, pues vamos a tener que estas principalmente se usan para confirmar las reacciones positivas de las pruebas del VDRL y el RPR. Estas, pues, lo que van a hacer o se van a basar en la detección de anticuerpos específicos. Dentro de estas, pues, vamos a tener la absorción de anticuerpos treponómicos fluorescentes, también la aglutinación de partículas de treponema pallidum, el análisis de inmunoenzimático, la microhemaglutinación para anticuerpos de treponema pallidum y también la prueba de inmunobilización de treponema pallidum. La desventaja que tiene este método es que a pesar de que sigan presentando reactividad incluso después del tratamiento, no van a poder permitirnos diferenciar si se trata de una infección previa o se trata de una infección activa. Siguiente, por favor. También, como les había mencionado, también hay pruebas para sífilis. Para esto se estudia el líquido cefalorraquídeo. Esta pues se realiza en aquellos pacientes que tengan los signos y síntomas neurológicos, y también se recomienda en aquellos que tengan sífilis no tratada de una duración desconocida o mayor a 1 año. En el Harrison nos mencionaba que las indicaciones para que se pueda realizar un análisis de líquido cefalorraquídeo en una persona que tenga sífilis en cualquier fase o en cualquier etapa es que tenga precisamente los signos o síntomas del sistema nervioso central, que sería la meningitis, hipoacusia, disfunción de los pares craneales, alteración del estado mental, afectación oftálmica y también un título de RPR o VDRL mayor a una razón de 1 a 32 y en caso de que haya una sospecha de falla terapéutica. En el caso de los pacientes que tienen VIH, pues recomiendan que el análisis de líquido cefalorraquídeo se le realice a todos y también tomar en cuenta el recuento de linfocitos TCD4 que sea menor a 350 células sobre microlitro. Lo que se encuentra en los pacientes que tienen neurosífilis es principalmente la pleocitosis, que va a ser mayor a 5 leucocitos por microlitro. También va a haber una elevación de proteínas mayor a 45 miligramos sobre 100 mililitros y pues que la prueba de VDRL haya sido positiva. Esto de que haya pleocitosis y también la elevación de las proteínas no es específico de la neurosífilis y es por eso, puede hablar también de una infección una coinfección por VIH, por lo que en estos casos el valor de corte de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo va a ser de 20 células sobre microlitro para este diagnóstico de neurosífilis en pacientes que tengan coinfección por VIH. Siguiente. Y bueno, en el tratamiento, pues básicamente es penicilina lo que se administra. En la etapa primaria, secundaria o temprana latente, con un estudio de líquido cefalorraquídeo normal, se recomienda penicilina G benzatínica, una dosis única de 2.4 millones de unidades por vía intramuscular. Y en pacientes que sean alérgicos se puede dar clorhidrato de tetraciclina, 500 miligramos por vía oral 4 veces al día, o doxiciclina, 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 2 semanas. Si el estudio de líquido cefalorraquídeo es anormal, se trata como neurosífilis. En la tardía o la latente, la cardiovascular y la terciaria benigna, también se da penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades por vía intramuscular cada semana durante 3 semanas. Y en el caso de pacientes que tengan líquido cefalorraquídeo normal y sean alérgicos a la penicilina y además, que no tengan infección por VIH, también se puede dar el clorhidrato de tetraciclina o la doxiciclina.
por 4 semanas. En pacientes que tengan un líquido cefalorraquídeo normal, pero tengan infección por VIH, se emplea una desensibilización, al igual que en la neurosífilis y en la sífilis en el embarazo. En este caso, si el paciente es alérgico, pues se emplea una desensibilización, que es pues administrar progresivamente dosis de este medicamento, pues para que el paciente lo vaya tolerando, ya que no hay otra opción. En el caso de la neurosífilis, ya sea sintomática o sintomática, puede darse penicilina G cristalina acuosa de 18 a 24 millones de unidades por día intravenosa, con la administración de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas o infusión continua intravenosa durante 10 a 14 días. Y también puede ser la penicilina G procaínica acuosa, 2.4 millones de unidades por día intramuscular, y también Provenicid oral, 500 miligramos 4 veces al día, ambos durante 10 a 14 días. En el embarazo, como ya les mencioné, pues igual se da penicilina, y en caso de que la paciente sea alérgica, se tiene que hacer la desensibilización. En cuanto al seguimiento del tratamiento, leí que se tiene que, sobre todo en la sífilis congénita, se le tiene que dar a los pacientes un seguimiento, se le tiene que volver a realizar las pruebas no treponémicas, es decir, el BDRL y el RPR, para así ver si hay una buena respuesta al tratamiento. Como ya les había mencionado, bueno, en caso de que los pacientes tengan VIH, también esas pruebas, bueno, es que se hace cada mes, al tercer mes, al sexto y al 12º mes. Y en el caso de los pacientes que tienen VIH, también se hace al segundo y al 9º mes para pues evaluar la mejoría. Y se supone que se tiene que ver, como les mencioné hace rato, una disminución de 4 títulos a la basal, para ver si está reaccionando adecuadamente al tratamiento. En caso de que no sea así, pues se refiere a segundo nivel de atención y se busca la manera en la que se le pueda administrar otro antibiótico de diferente familia. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o comentario. Abrimos todos el audio y el video, por favor. Me falta Rodrigo, Ana Isabel, Jimena. Listo. Jorge no ha abierto su... Jorge. Ya estamos todos. Bueno, antes de que veamos el tema, pues pasó ahorita un incidente bastante incómodo. Finalmente a mí solo me queda una clase, pero lo primero que comentó el coordinador, pues que le demos el respeto a los que están poniendo. Entonces no deberíamos de usar lo que es el chat, no se debería usar para ningún comentario. Varios de los comentarios que en el chat se pusieron después del comentario del coordinador es sobre el tema, pero cuando el tema se termina, sus ponentes preguntan si tenemos algún comentario o alguna pregunta. Entonces yo creo que a partir de ahora, les digo, a mí solo me queda una clase, pero bueno, el comentario del coordinador no se usa para nada el chat en ningún sentido, ni como pregunta, ni como comentario, y mucho menos para hacer comentarios fuera de lo que es el tema, aportaciones fuera de esto. También las aportaciones que se hicieron acerca del tema, de alguna manera distraen al paciente, y entonces yo creo que si queremos aportar algo, deberíamos de hacerlo al final, porque a lo mejor habrá quienes no lean el chat o que los que estén haciendo la ponencia se distraigan y digan, bueno, es lo que está diciendo o no. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que es más fácil
cuando termine la ponencia hagamos ese tipo de comentarios, ¿no? Y finalmente, tiene razón el coordinador, bueno, si estamos a nivel universitario, todos merecen el respeto. Obviamente cada quien tiene su visión de las cosas. En la parte en línea quizá lo que pasa es que como es, a mí se me hace algo impersonal, a diferencia cuando estamos en el salón y todos nos vemos, que igual en el salón nunca falta que hace algún chiste para perder la atención, desde mi punto de vista, ¿no? Pero a partir de este comentario vamos a tratar de lo que les falte no vuelva a suceder, que el chat no se utilice. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora doctora. entonces vamos a ver con nuestras ponentes los comentarios que hicieron en relación a lo que decían del condiloma plano y el condiloma lata. Decían que si eran lo mismo y que era una lesión patognomónica de la fase 2. Mejía. Ah, sí. Bueno, del condiloma plano y el condiloma lata, por lo que tengo sí entendido, sí es lo mismo. Pero si es la lesión patognomónica, no sé, porque va como recorriendo varias fases. La primera es el exantema, que se caracteriza por máculas, y ya después puede dar otras manifestaciones. Porque además, y yo también creo que no se haría pues la mejor es la característica de la segunda fase, pero no la patognomónica, ¿no? Porque si tú me dices, ¿cuál es la patognomónica de la sífilis? ¿Cuál pensarían? Chancro. Chancro. Exacto. E indoloro. Exacto, en chancro indoloro. Y entonces no se me hace la patognomónica, sino característica de la segunda fase probablemente. Y no es al 100% un que tengan condiloma plano como para decir que es la característica principal. Ahora, otra de las, en general fue lo que más comentaron en relación a cuánto se cura el chancro. Se dijo en 6 semanas aproximadamente, aunque dieron varios datos en relación al tiempo, ¿no? Alguna, a Santiago dice que en el tratamiento quiere decir, ¿qué quieres aportar, Santiago? Bueno, que al momento del tratamiento, 24 horas después, bueno, suele ocurrir en las primeras 24 horas que pueda aparecer la reacción de Harris-Hershmer, no sé cómo se pronuncia, que este es debido a la liberación de toxinas de la bacteria por la lisis masiva de la misma y se caracteriza por fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias y cuadros vegetativos. Muy bien. ¿Alguien más con alguna duda o comentario? Sí, yo, doctor. Bueno, yo lo que tenía anotado en mis apuntes sobre lo característico es más que nada el síndrome pseudogripal. O sea, más que un solo síntoma, se refiere al conjunto de signos y síntomas que aparecen en esa parte, y eso es lo que lo hace característico a la segunda parte, a la sífilis secundaria, lo que es el síndrome pseudogripal, dolor de garganta, cefalea, fiebre, mialgias, y que como característica es que el síndrome pseudogripal y la linfadenopatía se presentan primero y varios días después del exantema cutáneo mucoso. O sea que eso es como lo que podría caracterizar más a la sífilis secundaria más que algún signo. ¿Qué otra enfermedad de las que ya vimos dio linfadenopatía? Mononucleosis. Citomegalovirus. Bueno, citomegalovirus. Porque nosotros no vimos mononucleosis. Y bueno, y te paso lo de mononucleosis porque se dijo que el citomegalovirus da lesiones parecidas a la mononucleosis. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo, doctora, había leído que en cuanto a las lesiones de la secundaria, primero hacen lo dicen como parche mucoso, después lo hacen como una diferencia entre úlcera ovalada, si es por ejemplo, si es en boca, y luego ya hablan tal cual del condiloma plano, pero lo marcan como si fueran 3 lesiones diferentes.
Pues sí, porque no van a aparecer aquí. Y si yo digo que hay un condiloma plano, ¿hay otro tipo de condilomas? Sí, el acuminado. Sí. ¿El acuminado es de quién? pH. pH. ¿De qué tipos? ¿Qué serotipos? Benigno. 6 y 11. 6 y 11. Muy bien. ¿Qué son? Benigno. ¿No? O de bajo Bajo riesgo. riesgo. Muy bien. Por eso les decía que el condiloma plano no es una lesión patognomónica, porque además, si ven esto de la sífilis, tiene un cuadro clínico muy amplio, un periodo de incubación muy largo, entonces, salvo que me dijeran el chancro, pues ese sería lo más característico, ¿no? Sí, yo creo que también se hace un poco la confusión porque no se presentan, o más bien falta la aclaración de que no se presentan obviamente en las mismas regiones, o sea, el eritema prácticamente es generalizado, también las pápulas escamosas se presentan más en palmas de las manos y plantas de los pies, y por lo que tengo entendido el condiloma plano o condiloma lata es más en la región genital, ¿no? Sí, claro. Además, las características de la sífilis, ¿te parecen a alguna otra enfermedad que hemos visto? No. ¿Quién da vesículas? Herpes. Herpes. Sí. ¿Qué enfermedad da secreción purulenta? Gonorrea. Gonorrea es la única que hemos visto que da secreción purulenta. Y curioso, y de las que hemos visto de transmisión sexual, la gonorrea da una de las complicaciones en las mujeres muy frecuente. ¿Cuál es? Inflamatoria pélvica. Enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Exactamente. Ahora, de la otra cosa, ¿también no les llama la atención algo sobre la gonorrea? ¿No hay algo curioso sobre la gonorrea que les llame mucho la atención? No, bueno, a lo mejor solo a mí. Entonces lo voy a decir porque seguro no tenemos la misma curiosidad. Es que dicen en el tema que dieron que es la segunda enfermedad de transmisión sexual. ¿No se les hace como demasiado? ¿Cuántas gonorreas han visto? Ninguna. Entonces se me hace una situación curiosa porque yo en 15 años que llevo en práctica de ginecología nunca he visto una gonorrea, y para ser la segunda causa de enfermedad de transmisión sexual se me hace muy curioso, ¿no? Además, una característica de la gonorrea es donde tiene otra característica. Si yo quisiera diferenciar en la localización anatomopatológica de la gonorrea y del VPH, ¿qué diferencia habría? ¿En qué tejido está? En el endocervix, bueno, son en los columnar, epitelios columnares, por ejemplo, el de la uretra. ¿Quién en el columnar? Es que decía que podía ser en el epitelio de transición, principalmente, por ejemplo, en el escamo columnar del endocervix o del cervix exterior o externo. ¿Quién? Gonorrea, ¿no? La gonorrea. Es que decía Verónica cuando empezó a dar el tema que esta se caracteriza por estar en el epitelio, por eso es en endocervix. Y el BPH generalmente se localiza en el exocervix o en el unión escamocolumnar, ¿no? Sí. Por eso gonorrea en las mujeres, que era otra cosa de las que decían que pasaba sintomática, por dos cosas. Una, la secreción viene desde el endocervix, y yo creo que no les importa mucho porque decía que se me hace curioso que no huela, ¿no? Para hacer pus, que no huela. Y además una característica de la enfermedad pélvica inflamatoria para que piensen en una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Puede repetir, doctora, por favor? ¿Puede repetir, doctora, porque se corta? ¿Qué características clínicas debería yo tener para pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria? El dolor abdominal a la palpación. Ajá.
Fiebre, Fiebre náuseas, elevada. vómito. Ajá. ¿Y el tacto? Dolor a la palpación de fondo de saco y de cuello. Sería superficial, ¿no? El flujo vaginal es característico que tiene un mal olor. Exacto. Generalmente tienen mucho flujo y tiene mal olor. Y es por lo que se piensa, dices, dolor pélvico, dolor a la movilización de cervix, disección abundante y maloliente, piensas en una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo. Ajá. Bueno, había encontrado que los inóculos, si son muy pequeños, no generan una lesión como tal, sino únicamente generan una lesión papulosa, incluso en personas no inmunes. Que bueno, el tipo de lesión, si se dan cuenta, es tan florida que nuevamente va a depender mucho de la inmunidad de cada paciente, ¿no? Y otra característica sobre esta infección, si se dan cuenta, es qué característica tendrían estas personas. ¿Cómo? ¿Qué características tienen estas personas? ¿Una mala higiene? Una mala higiene, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengas en el ojo? Porque si me dices promiscuo, todas las enfermedades de transmisión sexual que acabamos de ver, todas se caracterizan porque son promiscuos, ¿no? Ajá. Pero pueden ser promiscuos, pero con una buena higiene. Exacto, exacto. Pero se me hace increíble que, bueno, puede pasar, ¿verdad? No sé. Te toques los ojos, ¿no? Pero una característica de esta, yo creo que depende mucho el tipo de pacientes que vemos, a lo mejor por eso nosotros no hemos visto gonorrea o sífilis, gonorrea en especial, porque no, deben ser tipo de pacientes muy promiscuos, homosexuales, inmunodeprimidos, de bajo nivel socioeconómico, ¿no? Que es la característica. Educativo. A diferencia, por ejemplo, el VPH no tiende a tener ese tipo de características, los pacientes no son así. Más el virus del papiloma humano, cáncer cervicuterino, lo vemos en mujeres mayores de 50 años. La mayoría de las pacientes que tienen cáncer cervicuterino, si les preguntas, dicen, solo he tenido una pareja sexual que es mi esposo. Una o dos parejas no tienen tantísimas parejas, además de que es asintomática, ¿no? Muy bien. ¿Dudas? Se perdió el glamour después de que nos regañaron. Muy bien. Entonces, vamos entonces a empezar el examen. Madre mía. ¿Ya están todos listos? ¿Ustedes me dicen? ¿Pero lo va a mandar a todos o se lo va a mandar solo a uno? ¿Lo va a mandar al chat también? Que si lo va a mandar al chat también. También lo voy a mandar al chat por los que no alcancen a escuchar. Sí, pero cheque que sea para todos, no solo para uno, por favor. Ahí dice everyone. ¿Everyone serán todos? Yes, of course. Un compañero se llama Everyone. Everyone. Everyone González Martínez. Una especial atención. Ya te dije que no puedes jugar, ¿sí? Ya nos dijeron que no pueden jugar. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Se perdió. ¿Mande? Ya se fue el doctor. Papá, ¿verdad? ¿Han visto a los papás? Ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir. Se me hace como esos papás. Bueno, por eso digo que... Nada, por eso digo que hay que respetar lo que es nuestro coordinador. Qué bueno que solo me queda una clase, ¿no? Bueno, en fin. ¿Estamos todos listos ya? Acuérdense que cuando yo digo 20 minutos, termina el último de entregármelo 1 hora después. Les voy a bajar es que es el internet, doctora.
Ah, Es porque no aquí tiene un buen internet. ¿y por qué sí podemos vernos y no llegan los mensajes? Ah, por los datos. Se apagan para unas cosas. Ah, sí soy muy mayor, pero no tan mayor, ¿eh? Bueno, tárdense lo que quieran, después de 20 minutos un punto menos, después de 40 minutos 2 puntos menos y así. Algo me tiene que emocionar después del regaño que me pusieron, por su culpa. Ah, sí, nos la regañaron. Mejor esquítese con los responsables, doctora. Sí, mejor. Exacto, les voy a bajar 2 puntos, empezando por Santiago y su guarres. Cristo está en la clase, Cristo está en la clase. ¿Cómo? Ya se fue, milagro, pasó rápido. Ay, ¿sí? Bueno, ¿están listos? Sí, ¿Dudas? Sí. No. ¿No? Creo que no.